Bueno, bienvenidos una vez más a clase de matemáticas con su profesor Víctor Hoyos. En esta ocasión vamos a trabajar las propiedades de los logaritmos. Vamos a trabajar el logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente y logaritmo de una potencia. Vamos a definir las tres propiedades. Por ejemplo, para el producto tenemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Para el logaritmo de un cociente tenemos que el logaritmo en base a de un número x sobre un número y es igual a la diferencia de los logaritmos, así como se observa aquí en la pantalla. También tenemos logaritmo de una potencia. Estas propiedades se utilizan en muchas ocasiones para resolver ecuaciones que tienen logaritmos y para hacer esas conversiones y para poder calcular incógnitas en ecuaciones con logaritmos son muy útiles estas propiedades. Entonces, el logaritmo de una potencia, si tenemos por ejemplo el logaritmo de un número x elevado a la n en base a este exponente, puede salir a ser un producto del logaritmo de la base, es decir, en este caso el logaritmo del número x. También las propiedades se pueden aplicar tanto en el sentido de expandir la propiedad, por ejemplo la del producto en suma, o de contraer la suma en producto. Igual también en sacar el exponente de la propiedad de la potencia o también ingresar el factor como exponente dentro del logaritmo. Igual también pasa con el logaritmo de un cociente, podemos expandirlo o podemos contraerlo en un cociente. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios. Bueno, esta actividad nos propone lo siguiente, que sabiendo que el logaritmo de 5 es igual a 0.7, vamos a calcular estos logaritmos que están propuestos aquí. Vamos a empezar por el ejercicio A. Vamos a escribir aquí una solución y vamos a decir, por ejemplo, el ejercicio A dice logaritmo de 0.125. Miremos que los logaritmos no tienen base, entonces se asume o se sabe, se sobreentiende que el logaritmo que no se le pone la base son logaritmos en base 10. Ahora tenemos aquí que nos dan un dato, logaritmo de 5. Eso quiere decir que nosotros en estos numeritos a los cuales le vamos a calcular el logaritmo tenemos que establecer una relación con este número que está aquí, es decir, con 5. Pero ¿cómo establecemos relaciones? Si nosotros observamos aquí 0.125, podríamos convertirlo a fracción a ver qué pasa. A ver si de pronto puedo establecer una relación con 5. Y además también, sabiendo que la base es 10, podemos establecer esa relación. Entonces miremos aquí. 0.125 lo convertimos a fracción multiplicando por una potencia de 10 que tenga tantos 0 como decimales tenga el número decimal, en este caso 3. Agregamos un 1 y multiplicamos numerador, numerador, denominador, denominador, y nos queda 125 dividido 1000. Entonces miremos acá. En el numerador tengo un múltiplo de 5, se relaciona con el dato que me dan, y en el denominador tengo una potencia de 10. Entonces tengo dos datos que pueden ser convenientes. Potencia es de 10 porque sé que la base del logaritmo es 10. Entonces, por ejemplo, 125 por ser múltiplo de 5 lo podíamos expresar como 5 elevado a la 3. Y este logaritmo de el 1000 lo podríamos expresar como 10 a la 3 también. Y entonces podríamos reemplazar este valor por esa nueva expresión que sabemos que son equivalentes, que no ha variado. Lo que hicimos fue convertirlo a fracción. Entonces nos quedaría logaritmo de 5 a la 3 sobre 10 a la 3. Y observamos que aquí hay un cociente, entonces aplicamos propiedad del cociente, lo expandimos como una resta. Logaritmo de 5 a la 3, perdón, aquí dije la 3, menos logaritmo de 10 a la 3. ¿Qué hacemos ahora? Los exponentes por propiedad de la potencia los sacamos como factores. Quedaría así: 3 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 10.
Y miren lo que podemos hacer aquí. Logaritmo de 5 es el dato que me dan. 0.7. Entonces 3 y reemplazamos el valor del logaritmo 0.7. Menos 3 factor del logaritmo de 10. Como es en base 10, logaritmo de la base es igual a 1. Y entonces tendríamos lo siguiente. 3 por 7, 21, llevo 2. 3 por 0, 0 y 2, 1. 2.1 menos 3. Y eso es igual a menos 0.9. Y aquí he resuelto ese primer ejercicio, aplicando las propiedades del logaritmo. Miremos a ver el logaritmo de 2. B, logaritmo de 2. Entonces, miremos a ver, tenemos que establecer relaciones entre 5, que es el dato que me dan, 2 y la base que es 10. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo relacionamos esas tres cantidades? Podríamos decir lo siguiente, que 2 es igual a 10 dividido 5. Miren, tenemos esa relación y este valor lo reemplazamos aquí. Y decimos, eso es el logaritmo de 10 dividido 5. Y otra vez propiedad del cociente. Quedaría así, logaritmo de 10 menos logaritmo de 5. Y entonces, logaritmo de 10 ya sabemos que es 1. Y el logaritmo de 5 es el valor que nos dan, 0.7, y eso nos da 0.3. Y así hemos calculado el logaritmo de 2 conociendo el logaritmo de 5, que nos lo dan, que es 0.7. Miremos el ejercicio C. Vámonos con el ejercicio C. Logaritmo de 500. Y aquí siempre es establecer relaciones. Logaritmo de 500. Entonces vamos a establecer relaciones entre 500, 5 y por un lado 10. Es decir, el 500 escribirlo en términos posiblemente de estos otros dos numeritos que están aquí. 500 ¿cuánto es? 5 por 100 y 100 es 10 elevado a la 2. Entonces podríamos decir que 500 es igual a 5 por 10 a la 2. Entonces reemplazamos 500 por esa expresión que es equivalente a 500 y decimos logaritmo, eso es igual al logaritmo de 5 por 10 a la 2. Y entonces lo que hacemos es expandir por propiedad del producto. Lo expandimos como una suma. Decimos eso es el logaritmo de 5 más el logaritmo de 10 elevado a la 2. Y de aquí propiedad de la potencia sacamos el 2 como factor y quedaría el logaritmo de 5 más 2 logaritmo de 10. Logaritmo de 5 es el valor que me dan, 0.7. Lo reemplazamos más 2 veces. Logaritmo de 10 ya sabemos que es 1. Y entonces sería 0.7 más 2 y eso nos da 2.7. Y aquí tenemos ya calculado el logaritmo de 500 conociendo el logaritmo de 5. Vamos a terminar con el otro ejercicio. El otro ejercicio propuesto dice logaritmo raíz quinta de 25. Miremos a ver. Logaritmo raíz quinta de 25. Entonces, tenemos que establecer relaciones con 5, posiblemente con 10, vamos a ver. Pero ya sabemos que 25 es múltiplo de 10. Lo podemos expresar como 5 a la 2. Miremos a ver. Logaritmo raíz quinta de 5 elevado a la 2. Anticipándonos de pronto a una propiedad de la potencia, podemos escribir esta raíz como una potencia y nos quedaría así, logaritmo de 5 elevado a la 2 quintos. Mírenlo, la raíz la expresamos como una potencia con exponente fraccionario y este exponente por propiedad de la potencia lo sacamos a ser factor del logaritmo y quedaría así 2 quintos factor del logaritmo de 5. Y logaritmo de 5 es el dato que me dan, me dicen que es 0.7. Entonces decimos que esto es igual a 2 quintos que multiplica 0.7. Multiplicamos entonces 2 por 7, 14, llevo una, 2 por 0, 0 y una que llevo 1.4 sobre 5.
Dividimos. Dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por 2 quitando un decimal, podríamos decirlo así. Pero vamos a dividir entonces 1. Eso sería 4 entre 5. Si amplificamos sería 14 dividido 50. Entonces sería 14 dividido 50. Agregamos un 0, 0 el cociente. Entonces sería 140, 50 estaría 2. 100, aquí quedan 40. Agregamos un 0 y seguimos dividiendo. Estaría 8, 400, 0. Entonces eso sería 0.28. Y entonces hemos calculado logaritmo raíz quinta de 25 conociendo el logaritmo de 5. Y eso es todo. Esta es un video de ejercitación para poder aplicar las propiedades y mirar a ver cómo establecemos relaciones según datos que nos proporcione un ejercicio. Eso es todo. Estas son las 3 propiedades que íbamos a estudiar del logaritmo. Se pueden suscribir al canal y podemos compartir más contenido. Pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias.